Bien, ya estamos listos para la primera entrevista acá en el programa Primera Impresión. Deben ustedes recordar que el 10 de octubre del año 2022 fue presentado un libro que ha generado mucha polémica, denominado Sobre un barril de pólvora, escrito por Rafael Archondo y otra importante investigadora. Ahora Rafael Archondo nos trae otra novedad conjuntamente, otro importante investigador boliviano. Se trata de Gonzalo Mendieta. Ustedes los conocen a los dos. Rafa Archondo está viviendo ya hace mucho tiempo en México, es profesor de una universidad importante en México. Y Gonzalo Mendieta, ya no lo hemos visto en los medios de comunicación, siempre estaba presente, un abogado muy destacado. Y ahora nos traen una sorpresa, pero definitivamente muy importante, que será presentado el próximo mes. Este libro ha sido editado por Plural Editores y titula Salir del Paso, una referencia de 3 décadas de violencia y revolución en Bolivia. Y están en el programa vía Zoom y les voy a dar la bienvenida. Rafa, muchas gracias por establecer contacto desde México. Gonzalo, lo mismo, muchas gracias. Y vamos a hablar un poquito del libro que se va a presentar. Ya está generando polémica antes de ser presentado. Hola, Sandro. ¿Cómo estás, Sandro? Un saludo también para Gonzalo y dispuestos a responder a todas tus preguntas. Bien, Gonzalo, igualmente. Buen día, querido Sandro. Un saludo, Gonzalo. Ahí está algo que nos sugiere salir del paso. Ahí vemos al Che con Fidel, vemos al EGTK y vemos paciente mirando el Malcu. Bien, partamos contigo, por favor, Rafa. ¿Qué ha hecho de que ustedes se apasionen por estos movimientos guerrilleros, los han llamado subversivos, terroristas, que en las últimas décadas han hecho su presencia en Bolivia? A ver, coméntanos, Rafito, por favor. Sí, gracias, Sandro. En realidad hemos tratado de evitar el término terrorista precisamente respetando un poco también el modo en que estos grupos se han ido autocalificando, ¿no? La forma en que se han, bautizado a sí mismos. Nos parece que es importante respetar esas denominaciones que cada quien hace de sí mismo y en ese sentido, en el subtítulo del libro dice 3 décadas de violencia revolucionaria. Consideramos que efectivamente estos grupos eran violentos, pero tenían un objetivo político, no era una violencia como la que se decía al principio del programa, una violencia que puede estar ligada a lo personal, a lo familiar, a lo delincuencial, sino son grupos que tenían ideas políticas, que tenían metas más allá, del ejercicio de la violencia, y por eso hemos querido más bien ser cautos y utilizar el término que a ellos les gustaría de alguna manera que se utilice, ¿no? Me parece que en el libro en ningún caso se habla de terrorismo. Tú preguntabas de dónde sale este libro. Pues yo creo que antes de conocernos, tanto Gonzalo como yo hicimos unas entrevistas, es decir, mostramos un interés por estos temas. En el 95 yo le hice una entrevista a Raquel Gutiérrez en la cárcel de Obrajes y en 2013, hace 10 años exactamente, Gonzalo conversó en Moscú con Mario Monge. Todavía no nos conocíamos, podríamos decir, de forma cercana, de forma directa, y yo creo que en un periodo posterior, a partir de estas inquietudes que cada uno tenía, nos fuimos leyendo recíprocamente. Cuando él escribió una columna yo estaba pendiente y creo que también era su caso, y a partir de un momento el año pasado resultó esta idea de entretejer algunos de los datos que teníamos, en el caso de Gonzalo, inéditos, en el caso mío algunos que ya habían sido publicados, y yo quisiera aquí hacer mención específica a ti, Sandro, porque tú fuiste uno de los primeros en entrevistar en la televisión a Raquel Gutiérrez Aguilar, y
y a su entonces pareja, Álvaro García Linera, en este mismo canal, ¿no? Y entonces también hemos utilizado tus materiales, Sandro, y creo que en ese sentido el libro tiene también un aporte tuyo que creo que va a ser interesante en este intercambio que estamos teniendo. Bueno, para mí es una sorpresa, muchísimas gracias, Rafito, muy amable como siempre, muy importante el pequeño aporte que pudiera hacer con esa entrevista, y gracias pues por tratar de incluirla seguramente algunos datos. Gonzalo, bueno, en el libro, en la sinopsis que he podido leer, tú has tenido la suerte o la inclinación o el seguimiento que hiciste a Mario Monge, un denostado político en Bolivia que no lo han querido mucho los del Partido Comunista, tuvo que salir a Rusia, donde lo han acogido, pero siempre ha sido la figura de Mario Monge eclipsada por la historia boliviana. Sí. De hecho, nosotros tenemos una lectura sobre el papel de Mario Monge y resaltamos que, a diferencia de la leyenda negra que se tejió sobre el negro Monge, lo que en realidad ocurrió es que Monge tenía una línea distinta de los cubanos. Monge estaba a favor del alzamiento general, o sea, de una especie de golpe, como idea de promover su toma del poder, a diferencia de la teoría del foco. Y son estas dos tesis que chocan, y los cubanos comienzan a trabajar para hacer un foco en Bolivia, pero conociendo cuál era la línea de Mario Monge y sabiendo que no estaban de acuerdo. O sea, las dos líneas están claras desde el mismo principio. Basta leer el libro, el diario de Harry Villegas Pombo, para darse cuenta de que esto es así. Entonces nosotros creemos que Mario Monge tuvo un paso a la leyenda negra bastante injusto, y yo tuve la suerte de entrevistarlo en Moscú, pude trabar contacto desde acá con él, y tengo una entrevista que es parte del anexo del libro, que refleja cuál es la posición de Mario, y es de verdad una de las novedades que pretendemos incluir en este libro. Ahora, es muy interesante, por ejemplo, Rafo, la creación o el seguimiento, la implantación del ELN en nuestro país, precisamente fundado por el Che Guevara, y ha habido muchas secuencias al interior de Bolivia. Por ejemplo, la llegada del Che ha estado rodeada por situaciones muy complicadas, ¿no? Es decir, no se tenía una certeza dónde tenía que haber desarrollado el foco revolucionario, ya sea en el Beni o en Ñancahuazú. Y bueno, es muy complicado determinar esto, porque, bueno, al principio yo mencionaba que los medios de comunicación, la gente, ha vinculado mucho a la guerrilla revolucionaria que quería traernos pues la felicidad como en Cuba a todos, y bueno, parece que esto falló y no quisieron pues apoyar desde el Partido Comunista Boliviano. Efectivamente, lo que tenemos en el libro es una especie de disección minuciosa, Sandro, de todo lo que pasó antes de que el Che Guevara llegara. Hay que decir que no es mucho tiempo, ¿no? Que el Che Guevara estaba en Praga a principios del 66, que se trasladó a La Habana el 28 de julio en un vuelo comercial, ya con un disfraz que lo hacía irreconocible. Y a partir de julio, fines de julio, prácticamente agosto y septiembre, y una partecita tal vez de octubre, en esos 3 meses, agosto, septiembre y octubre, es cuando se termina decidiendo no solamente que el Che va a luchar en Bolivia, sino también, como tú muy bien decías, dónde exactamente dentro de Bolivia se va a localizar el campamento. Entonces, lo que nosotros hemos ido viendo, y se han escrito muchísimos libros sobre el tema, pero creemos que no se ha profundizado en esta negociación, en este forcejeo que hubo entre el Partido Comunista y los cubanos. Nosotros tenemos claramente algunos hallazgos. Nosotros consideramos que el gobierno cubano engañó al Partido Comunista. Como decía Gonzalo, el gobierno cubano sabía que el Partido Comunista no estaba de acuerdo con esta línea, y que había en realidad 2 líneas en juego que se estaban debatiendo, y el 28
cuando el Che está prácticamente ingresando a La Habana, más o menos por esos días, se reúnen los dos enlaces cubanos y Mario Monge en La Paz. En esa reunión, que es muy importante, se suscribe un acuerdo. Ese acuerdo respetaba la línea del Partido Comunista. ¿Cuál era esa línea? La línea del alzamiento general, como decía Gonzalo. Mientras Cuba planteaba el Foco Guerrillero, que es un grupo de vanguardia, exclusivo, expedicionario, que está centrado en sí mismo, el plan del Partido Comunista y de Mario Monge es construir una estrategia de poder a partir de la realidad boliviana, a partir de la situación específica de la clase obrera, de sus contactos y conexiones dentro del propio gobierno de Barrientos, es decir, una actividad más conspirativa dentro de los entramados de poder de la sociedad política boliviana, ¿no? Entonces, estas dos líneas chocan en julio del 66 y se logra un acuerdo que es engañoso sobre todo para el Partido Comunista, porque en ese acuerdo jamás se menciona al Che Guevara, jamás se menciona la necesidad de construir un foco y se habla de que el lugar donde se va a trabajar militarmente va a ser un espacio de retaguardia, ¿no? Un lugar donde se van a refugiar, como dice Gonzalo, donde se van a guarecer quienes eventualmente después de haber aplicado este levantamiento general fracasan y tienen que retroceder. Entonces ese es el acuerdo que se hace y ese acuerdo es roto, ¿no? En cierto sentido por los cubanos, no solamente porque mandan a traer al Che a Bolivia, sino además porque en algún momento, en septiembre, intentan moverse de Ñancahuazú al Alto Beni, que era la zona que Regis Debray había explorado. Hay el 3 de septiembre un intento del propio Che Guevara para romper con el Partido Comunista, trabajar con los disidentes de este partido e instalar el foco en Palos Blancos, ¿no? Pero estos pasos, digamos así, tanto de Debray como del Che, son detectados por el Partido Comunista a tiempo. El 23 de septiembre Mario Monge hace una reunión y presiona a los cubanos, los conmina a suspender cualquier actividad en Alto Beni para, digamos, depositar todo, las armas, las mochilas, el material que necesitaban en Ñancahuazú. Y entonces es muy curioso porque el Che llega a un lugar elegido por una persona que no creía en el foco guerrillero, ¿no? Y es ahí donde tiene que comenzar las hostilidades en una línea, digamos, de comportamiento que no es la que el Partido Comunista consideraba viable para nuestro país. Ahora, Gonzalo, en esa misma línea, Mario Monge se reúne con el Che, hay una fotografía histórica y también hay un testimonio que indica que, bueno, en primer lugar, Monge no cree en el foquismo y si tiene que haber algo, tiene que comandar un boliviano, es decir, Mario Monge es el que tiene que llevar adelante y no un foráneo como el Che. Sí. Muchas veces se ha acusado a Monge de chauvinista por esa, sin entender la lógica política que estaba detrás. Primeramente, que es el brazo político, no el brazo militar, el que tiene que tener la dirección. Y también Monge sabía de los fracasos que había tenido el Che Guevara en el Congo. Y por lo tanto sabía que era un tema delicado a discutir con él. Pero en todo caso, la discusión estaba entre si el brazo militar o el brazo político debían tener la dirección. Y claramente, como dice Monge... ¿Pueden pinchar la imagen de Gonzalo, por favor? Ahora sí, perdón, Gonzalo. El Che tradujo de modo pícaro en su diario la reunión que tuvo el último día del 66 con Mario Monge, pero lejos del chauvinismo, yo creo que habían razones políticas que retratamos muy bien en el libro que asistían a la posición de Monge. Bien, Rafo, en la portada, o Gonzalo más bien, que ya estamos ahí en imagen, vemos al Che Guevara, vemos al ejército
que fundó aparentemente Nor'Uster cuando están secuestrando a Lonsdale, que fue publicada en La Razón. Y bueno, este fue un intento más contemporáneo, el antecedente del EGTK, en el cual murió precisamente todos los integrantes del CNPZ, más el señor Lonsdale. Bueno, al principio yo mencionaba que los medios de comunicación los han tildado de terroristas, pero sí, hay que aceptar de que han utilizado medios, bueno, del terrorismo, ¿no es cierto o no? Digamos, se distingue incluso en derecho los delitos políticos de otro tipo de delitos por su vinculación y por su norte, ¿no? Nosotros no buscamos exculpar los métodos utilizados, es más, en muchos casos el libro es una crítica al uso de la violencia por sobre el debate político, que es lo que creemos que debía privilegiarse, pero hacemos una historia que va desde el ELN hasta lo que se llamó el Ejército Patriótico de Liberación Nacional, o que tuvo un organismo gestor que fue la Comisión Néstor Paz Zamora. Y no murieron todos los del CNPZ. Los hermanos Acasigo, por ejemplo, salieron libres. Dante Limailla salieron también indemnes de la toma de la casa de la Don Saavedra. Pero nuestro trabajo hace un seguimiento de la historia del ELN desde la fundación del ELN en Praga, digamos, pasando por sus devaneos con los Tupamaros, con el ERP argentino, para llegar a un desgajamiento que ocurrió cuando el ELN boliviano terminó aceptando la vía electoral con la Izquierda Unida el año 89, y unos jóvenes decepcionados de la línea electoralista que habían tomado sobre todo la gente del Bloque Popular Patriótico, Gregorio Lancia y Rafael Puente, decidieron tomar las armas y fueron entrenados incluso brevemente por algunos guerrilleros colombianos, y de ahí salió la CNPZ tutelada por el MRTA. Entonces nuestra historia va a eso, y además está la foto de Felipe Quispe, porque incluimos una breve reseña de lo que fue el EGTK como corolario de nuestro libro. Rafa, la siguiente situación es bastante interesante, porque luego de esto se funda el EGTK como un corolario, digamos, pero como la guerrilla indígena, es decir, con una visión muy fuerte de Felipe Quispe, Álvaro García Linera y Raúl García Linera. Estos últimos formaban el ala marxista conjuntamente a Raquel Gutiérrez, y el Malcu era, digamos, la figura que podía aglutinar a toda la parte indígena andina de Bolivia, y ahí es precisamente donde su aparición cuelgan gallos, como los peruanos mataban perros, hacían volar torres eléctricas, y bueno, de esa forma se presentaron de una forma también bastante fuerte, qué sé yo, como rompiendo piñatas. Sí, correcto, Sandro. Bueno, como dice Gonzalo, hemos seguido toda esta línea. Creo que en realidad este es el único libro que logra establecer esta continuidad entre los tres ejércitos, pero no solamente eso, ¿no?, sino que además explica la historia del ELN completa, porque a veces sucede, y muchas veces ha ocurrido, que con la muerte del Che parece que el ELN hubiese desaparecido o hubiera perdido importancia, ¿no? Y entonces hemos seguido, por ejemplo, la trayectoria de los 7 jefes que tuvo el ELN en su historia, y recordando un poco lo que se decía antes, cuando le preguntabas a Gonzalo sobre Mario Monge, es curioso cómo ese chauvinismo del que se acusa a Mario Monge y al Partido Comunista de que un boliviano tiene que dirigir la revolución, se convierte prácticamente en una línea maestra del ELN. Con la muerte del Che, todos los siguientes jefes, los 6 que siguen, son todos bolivianos. Había incluso la posibilidad de que un chileno dirigiera el ELN, como Elmo Catalán. Sin embargo, los propios helenos se dan cuenta que tienen que en realidad seguir la línea de Monge, y como decía Gonzalo, terminan al final en la lucha electoral, terminan al final pidiendo el voto del pueblo en vez de convocando a las armas, ¿no? Entonces muestra un poco esa trayectoria. Pero bueno, tú te referías más al EGTK. Efectivamente hemos seguido toda la bibliografía que se publicó sobre el EGTK.
y hemos sobre todo hecho un análisis lo más riguroso posible sobre la conformación ideológica del EGTK, porque consideramos que el EGTK sin duda alguna tiene un elemento que lo distingue de los demás, de sus predecesores, pero sobre todo del ELN, que es una idea propia de lo que debe ser la lucha armada. Es decir, lo que Felipe Quispe hace es leer en la insurrección indígena de Tupac Katari las claves, digamos así, de lo que podría ser un alzamiento armado, y en ese sentido lo que hay es una especie de nacionalización o aymarización o indigenización de la idea guerrillera, que es lo que René Zavaleta exigió, por ejemplo, del ELN en un famoso artículo que escribió, y que es lo que de alguna manera era el gran déficit del ELN. Entonces el EGTK intenta cubrir esto, y lo que hacemos es un poco detallar cómo fue surgiendo esta especie de vanguardia ideológica, y nuestra conclusión, a diferencia de otros autores, es que el grupo de 7 personas que, digamos, salió de la clase media y se integró al EGTK, no logró en los hechos, fracasó, digamos, en su intento de articular el marxismo con el indianismo. Probablemente lo hizo en los libros, probablemente lo hizo de forma escrita, pero no consiguió que esta línea se permeara en todos los militantes del EGTK, y el EGTK se mantuvo como una escisión del MITCA, como una especie de MITCA armado, a pesar de la presencia de Raquel, de Álvaro, de Raúl, de Silvia, de Juan Carlos Pinto, de Carlos Lara, de Fiorella. Es decir, esos 7 importantes militantes del EGTK, tenemos la sensación que no lograron esa fusión ideológica, y por esa razón también cuando entraron a la cárcel, la mayoría de ellos lo que hubo es una ruptura, ¿no? Se separaron, y hasta el día de hoy conocemos esa ruptura. Ya para concluir y agradecerles el contacto y el tiempo, Rafa y Gonzalo. Gonzalo, esto, ¿dónde se va a presentar? Entiendo de que va a ser presentado en Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. Y creo que no necesariamente en ese orden, sino comenzando por Santa Cruz el 5 de octubre, el 9 en La Paz, justo el día de la muerte del Che, en la Asociación de Periodistas, en el caso cruceño en la Universidad Católica en Equipetrol, y en la Universidad Católica también el 11 de octubre en Cochabamba. Esas son las 3 presentaciones a las 7 de la noche en los 3 casos. Bien, quiero agradecerles la presencia, Rafa, Gonzalo. Salir del paso, 3 décadas de violencia revolucionaria en Bolivia, Rafael Larchondo, Gonzalo Mendieta, y tiene 40 datos duros de salir del paso. Rafa, te agradezco mucho como siempre, ya nos vamos a estar viendo acá en la presentación, igualmente Gonzalo. Muchas gracias, Sandro, un saludo para ustedes. Un abrazo, gusto de saludarlos. Un abrazo a Rafa desde aquí. Saludos, muchísimas gracias. Bien, hemos estado lanzándoles la primicia precisamente de la presentación de un libro que va a generar mucha, pero mucha polémica tras la presentación. Salir del paso, de Rafael Larchondo y Gonzalo Mendieta. Un libro para no perderse, además es bastante voluminoso, con datos periodísticos, datos que se acercan muy profundamente a la realidad de los hechos.